grabar. Esta conferencia la vamos a grabar. Ya tenemos, vamos a ver, aquí se están uniendo más personas, así que buenas tardes. Estamos a un par de minutos de iniciar. Solamente vamos a hacer una verificación de cuántos asistentes tenemos. Sí, ok. Tenemos una participación en este momento de 20 personas. Como vieron, la modalidad es el tipo reunión. Tenemos la posibilidad de hacer preguntas y respuestas al final de la conferencia y vamos a dar un espacio de unos 10 minutos porque la agenda de Don Dagoberto está un poco apretada y entonces al final de la conferencia vamos a dar un espacio de unos 10 minutos. Todos tienen el micrófono apagado. Si alguien quiere al final hacer preguntas, lo que les vamos a pedir es que pidan la palabra por medio del chat y así entonces les vamos dando la palabra a cada uno y autorizándoles el uso del micrófono. Bueno, sin más, como les decía, esta es una actividad de la Asociación Centroamericana de Vivienda. Si no me llegan a escuchar bien, por favor me dicen para verificar lo del audio, pero creo que sí me escuchan bien. Así que vamos a ver, un segundito. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que hemos llamado, un segundito, que hemos llamado Perspectivas para la Vivienda de Interés Social en Costa Rica para este 2021. Todos sabemos que las condiciones dadas por la pandemia, pero además por una crisis fiscal, un segundito, aquí estamos admitiendo más participantes, por una crisis fiscal que azota a Costa Rica o que agobia a Costa Rica desde hace algunas décadas, pues entonces vino a intensificarse con la situación que nos trajo la pandemia ocasionada por la enfermedad de COVID. Un segundito, vamos a ver, aquí tenemos más asistentes, entonces vamos a ver, vamos a admitir más asistentes, por eso era lo que queríamos esperar un poquito porque aquí estamos admitiendo más participantes. Entonces, lo vamos a dejar así. Antes de iniciar, quiero hacerles una presentación rápida para los que no conocen a CENVI. Primero quiero dar la bienvenida muy especial a nuestro conferencista invitado de hoy, que es el licenciado Dagoberto Hidalgo Cortés, gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda, a quien en unos minutitos ya vamos a presentar oficialmente y a darle la palabra. También queremos darle la bienvenida a los miembros de junta directiva de la Asociación Centroamericana de Vivienda, a nuestros asociados y asociadas, y por supuesto a todos los participantes que nos acompañan. ACENVI, como para quienes no nos conocen, es una asociación centroamericana de vivienda, tiene una sede o un capítulo en cada país de Centroamérica y agremiamos a 15 empresas, que ahí lo pueden ver, a 15 empresas. Lo que hacemos es promover en Costa Rica y en otros países de Centroamérica los mecanismos para facilitar la solución del tema habitacional en general en cada una de estas poblaciones. Analizamos y generamos opinión e incidencia en temas de políticas públicas, trabajamos como un equipo interlocutor con el fin de presentar al sector ante autoridades gubernamentales y organizamos capacitaciones como esta, foros, simposios y otras actividades especiales también para nuestros asociados. Trabajamos en estrechar relaciones entre instituciones nacionales e internacionales, siempre buscando un intercambio de experiencias y conocimientos en materia de vivienda, y promovemos programas de investigación también en el tema de vivienda. ¿Quiénes conforman a CENVI y por qué qué es lo que lo caracteriza de otras organizaciones de la sociedad civil? Bueno, que CENVI agremia a desarrolladores y a constructores de vivienda de interés social y clase media y además a profesionales en arquitectura e ingeniería que se desarrollen en esta área. También a entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, a organizaciones de la sociedad civil y proveedores de materiales, que no lo tenemos acá, y además tenemos los asociados honorarios, que fue con quien se constituyó a CENVI en el año 2009, con el MIVA y el BAMBI como asociados honorarios. Así que
sin más demora, quiero presentarles al licenciado, que yo creo que todos lo conocen, el licenciado Dagoberto Hidalgo Cortés, gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda. Es licenciado en Administración de Empresas, con más de 19 años de experiencia en banca, en especial en Mutual de Ahorro, especialmente en Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, conocido como MUCAP, en donde se desempeñó en los últimos años. Así que vamos a pedirle a Dagoberto que active su micrófono y su cámara. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Buenas tardes, Dagoberto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marisol, y buenas tardes a todos y todas. De verdad que agradecerles por la invitación a esta conversación, porque en realidad yo quisiera que sea una conversación donde podamos compartir criterios, compartir ideas, contarles un poquito dos cosas. Uno, qué ha sucedido en el 2020, cuáles han sido los resultados. Ha habido últimamente bastante ruido, podríamos decir, con relación a los temas presupuestarios, pero bueno, al final de cuentas, creo que de todos estos procesos se sale fortalecido y qué bueno poder estar acá con ustedes, agradecerle a la organización por el espacio y por supuesto que a todas las personas que hoy nos están acompañando. Estimo que será una presentación de unos 25 o 30 minutos para que nos quede un espacio similar para que podamos compartir ideas y aclarar cualquier consulta. Y por supuesto, lo que no pueda atender, pues me comprometo desde ya a tratar de buscarle la respuesta. Así que buenas tardes a todos y agradecidísimo. Permítame nada más, Marisol, vamos a ver si ya tenemos. Sí. Ok. Listo. Ustedes Ahí me lo confirman, vemos. Marisol, si pueden ver la presentación. Sí, señor, vemos la presentación. Nada más, permítame ponerla en modo presentación, a ver qué tal nos va. Por ahí estamos bien. Sí, señor, lo vemos en modo presentación. Vamos a ver cómo se... Pero veo la siguiente diapositiva. Yo creo que todos la ven, ¿correcto? No sé si lo... Vemos siempre la siguiente a la derecha, está con la configuración. Ah, ok, perfecto. Entonces vamos aquí, permítame Es nada la más. visualización, exacto. Sí, la visualización. Ahí, sí, Ahora, señor. ahora Ahora qué sí. tal. Sí, correcto, Bueno, ahora muy sí. bien. Perfecto, bueno, vamos a dar inicio a la presentación. En realidad bastante rápido. Yo quisiera más que nos concentráramos en la parte final de la misma para que podamos compartir algunas ideas. En primer lugar, quería nada más, y no es para ser pesimistas, pero quería nada más mostrarles un par de gráficos que tenemos por acá, porque esto nos permite poner en perspectiva cuál ha sido el comportamiento durante el año 2020 y qué nos espera para el 2021 y el 2022 en términos de producción, de consumo y de empleo. Básicamente porque ya sabemos cuál es el impacto del sector construcción en el que principalmente pues, nos desenvolvemos y lo que suceda a nivel de la producción global, a nivel del consumo privado principalmente y a nivel del empleo, pues siempre genera impactos directos. En primer lugar, aquí básicamente, en lugar de detenernos a analizar propiamente los números, yo quisiera que veamos un poco cuál ha sido la tendencia. Aquí mostramos cuál ha sido el comportamiento del Producto Interno Bruto, el consumo privado, como les decía, y el desempleo. Voy a irme primero al Producto Interno Bruto, al PIB, que es la línea celeste, si logran identificarla. Podemos ver la caída tan fuerte que tuvo para el año 2020, que se proyecta para el año 2021, cerca de un 2, es lo que estima la OCDE, para que el PIB más bien que estaríamos teniendo en el año 2021. Y se estima que para el año 2022 pues estaría muy cerca de un 3.8 o un 4%. Estos datos son datos bastante actualizados, son datos al primero de diciembre. Si bien es cierto,
se estima que va a existir una mejora en el consumo y una mejora en la producción. Pues yo quisiera aquí resaltar nada más lo que se espera para el desempleo. Básicamente, pues lo que aquí estamos señalando es que el desempleo pues no se va a poder reducir de manera significativa. Si vemos la línea superior, es la que muestra el desempleo, podemos ver que el desempleo para el cierre del año 2020 pues está prácticamente en el 20%. Aún con el escenario de crecimiento en la producción, se esperaría que para el año 2021 esté en niveles muy cercanos al 20% y aún para el año 2022 pues por encima del 14%, lo que significa que en el horizonte de tiempo de los siguientes 2 años es muy difícil que se logre alcanzar los niveles de empleabilidad o el máximo de desempleo que tuvimos para el año 2019, que anduvo en el orden del 12%. Y eso nos da una señal importante para el sector construcción y particularmente para la construcción de vivienda social. El efecto que ha tenido la economía costarricense en los últimos 2 años, diría yo, pero que también se hizo más evidente con la pandemia que empezó a afectar al mundo y particularmente a nuestro país a principios del mes de marzo, se estima que nos ha hecho retroceder prácticamente 4 años en lo que se estaba produciendo como país. Y aquí quisiera resaltar las 6 industrias o los 6 sectores que se han visto mayormente afectados. Evidentemente el sector hotelero, afectado directo, inmediato, con todas las medidas de contención de la pandemia que hubo que tomar. El sector de alimentación, particularmente los restaurantes, el retail, el transporte, los servicios domésticos y el sector construcción también como uno de los que ha sufrido un golpe más importante. Y eso, evidentemente, pues nos tiene que llamar la atención en 2 vías. Primero, sin duda, el sector construcción, que es uno de los mayores generadores de empleo y uno de los mayores generadores de producción nacional, se estima que para el siguiente año pues, va a tener algunas dificultades si no se toman algunas medidas como las que incluso la misma Cámara de la Construcción ha estado anunciando y que ahora más adelante vamos a repasar. Pero bueno, aquí quería resaltar que el sector construcción, pues, sin duda tendrá un comportamiento aún un poco pesimista, diría que, para los siguientes 2 años. En términos de producción, aquí nada más, pues, quisiéramos mostrar básicamente en esta gráfica, también con datos muy recientes de la OCDE, cuál es y qué es lo que se espera para nuestro país en los siguientes años. Si pueden ver el golpe profundo que se da del año 2019 al año 2020, prácticamente después de que veníamos en un comportamiento creciente desde el año 2015 hasta el año 2019. Vean ustedes lo que sucede en el año 2020, quedando en poco más de 58.600 millones de dólares. Se estima que para el 2022 apenas estaríamos alcanzando un nivel de producción de poco más de 62.150 millones de dólares. Esto también es un llamado de atención en general en cuanto a qué es lo que se espera en términos de producción y pues se señala claramente que el retroceso que hemos tenido pues prácticamente ya nos hizo tocar fondo. En términos del comercio internacional, también concretamente lo que tiene que ver con las exportaciones y las importaciones, podemos ver en el siguiente gráfico que para el año 2020 las exportaciones se ubicaron cerca de los 16.800 millones de dólares y 17.360 millones de dólares las importaciones. Un nivel bastante similar a lo que se tuvo en el año 2015. Se estima que para el año 2021 apenas estaríamos alcanzando niveles muy cercanos a los que tuvimos en el año 2018. Incluso en el año 2022 apenas nos acercaríamos a lo que sucedió en el año
2018. Lo que nos demuestra una vez más que el escenario de crecimiento pues será de alguna manera complicado y eso pues nos obliga a tomar algunas medidas. Eso como preámbulo de los aspectos más importantes en términos de producción y empleo. A continuación quisiera mostrarles también, en vista de esta situación que hemos tenido con relación a la colocación de los recursos del FOSUBI, que es un poco el tema de mayor interés para este foro. El año 2020 ha sido un año particularmente interesante, diría yo, por todo lo que hemos tenido que aprender en ese proceso de adaptación a la nueva realidad, pero cuando nos vamos a analizar los números, uno diría que en términos de producción, concretamente de la vivienda de interés social, pues el efecto no ha sido mayormente importante. Como pueden ver acá, dos datos muy puntuales para mostrar cuántas unidades habitacionales se han producido en el año 2020, separado en nuevas aprobaciones o emisiones, como llamamos comúnmente en el sistema, y por otro lado, qué ha sucedido con las formalizaciones. Las formalizaciones entendidas básicamente como los recursos que se han dispuesto y que se han girado para el financiamiento de la vivienda de interés social. Para el caso de los emitidos, alcanzamos poco más de 11.850 casos. Estos son datos al día de hoy, son datos actualizados, lo que significa o representa una inversión superior a los 111.400 millones de colones. Y en términos de formalizaciones, ya superamos las 12.000 unidades formalizadas para el año 2020, con una inversión que anda en el orden de los 113.000 millones de colones. Aquí es importante destacar, y eso pues yo quisiera reiterarlo y resaltarlo, y es que el sector de construcción de vivienda social ha sido uno de los que ha tenido mayor capacidad de adaptación a la nueva realidad y a la situación que hemos enfrentado con la pandemia. Y esto solo se logra en el contexto de una alianza público-privada como lo es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Y por supuesto que hay que reconocer el trabajo que han hecho todas las entidades autorizadas del sistema, que han hecho todos los empresarios del sector y por supuesto todos aquellos grupos también de la sociedad que aportan a estos niveles de producción. En términos de cartera de crédito también y de comportamiento del programa integral de financiamiento de clase media, como le conocemos, queríamos mostrarles también algunos datos que son interesantes. En este gráfico pueden observar el comportamiento de la cartera de crédito. Aquí estamos hablando básicamente de la cartera de crédito del Fondo Nacional de Vivienda o del FONAVI, como le conocemos. Podemos ver que para el cierre del año 2020 supera esta cartera un saldo de 141.000 millones de colones. Un año 2020 que definitivamente nos deja menores niveles de colocación que el año 2019, puesto que estaríamos alcanzando apenas 14.000 millones de colones. Y por otro lado, como noticia positiva, se estima que para el año 2021 podríamos estar colocando una suma superior a los 25.000 millones de colones. Y de eso vamos a hablar un poco ahora, de cómo lo vamos a lograr. Lo importante de este gráfico es pues, observar la tendencia en el crecimiento de la cartera de crédito y particularmente de financiamiento dirigido al sector de vivienda. En términos de la colocación del programa de ingresos medios, aquí quisiera resaltar únicamente dos aspectos, sin ver o entrar a analizar el detalle de cuál ha sido la colocación con las entidades que están participando de este programa. En primer lugar, señalar que este programa en el primer año de operación, este es corte a septiembre de 2020, porque queríamos mostrar el primer año completo de operación, ha tenido una colocación total que se aproxima a los 50.000 millones de colones, conformados por poco más de 41.200 millones de colones de crédito, que es financiamiento transferido por parte de las entidades autorizadas a los clientes o beneficiarios, y por otro lado un poco más de 8.700 millones del bono familiar de vivienda. Como ustedes recordarán y como ustedes bien lo saben, pues este programa tiene una combinación del subsidio principalmente para la prima,
una tasa de interés bastante razonable para quienes optan por una solución de vivienda. Y por otro lado, hace una combinación de recursos puestos por el FONAVI y una parte importante también de recursos que han aportado las entidades autorizadas. Pese a que la colocación llega a los prácticamente 50.000 millones de colones, podemos ver que tan solo el 17% de los recursos de esa colocación total corresponden a recursos del bono familiar de vivienda. Lo que una vez más nos señala que estamos ante un sector de la población que antes no tenía opciones reales para acceder al financiamiento comercial. Y por otro lado, también resalta o demuestra este primer año de operación del programa que se puede hacer un uso más eficiente de los recursos. Con 50.000 millones y poniendo en producción únicamente 8.700 millones del subsidio, se logra construir prácticamente 1.500 unidades habitacionales. Datos interesantes que pueden ser de cierta manera de interés y relevantes para quienes estamos acá. Podemos ver que el monto promedio de los créditos se ubica entre los 18 millones y 34.6 millones de colones. Y que por su parte, los subsidios pues, se han ubicado en montos que van desde los 5.9 millones hasta los 6.5 millones de colones. Por otro lado, importante ver también cuál ha sido el comportamiento y cuál es la tendencia en el número de casos formalizados durante este año de operación del programa. Es de destacar que pese a la situación asociada al COVID-19, desde los meses de mayo y hasta septiembre, pues el programa de financiamiento ha logrado mantener un nivel creciente de las formalizaciones con la colocación de poco más de 150 operaciones al mes. Lo que una vez más reitera la importancia del segmento, la importancia del sector y la posibilidad de destinar con muy pocos recursos del FOSUBI poder llegar a más soluciones. Podemos ver que incluso para el mes de septiembre, aún en condiciones críticas de pandemia, pues se logró superar las 200 unidades formalizadas en el programa. Este programa, como ustedes quizás han escuchado en su gran mayoría, se había lanzado para una colocación total en este plan piloto inicial, por 43.000 millones de colones, de los cuales a la fecha, partiendo de esas 1.450 operaciones formalizadas, se ha logrado una colocación del 96% prácticamente de los recursos. Es decir, de los 43.000 millones de colones destinados al programa, poco más de 41.200 millones de colones ya fueron invertidos. Por otro lado, la ejecución de los recursos del FONAVI se encuentra en la suma de 28.900 millones de colones, lo que representa un 67.2% del crédito total. Si quisiéramos ver rápidamente qué ha sucedido, en qué sectores, en qué entidades se está distribuyendo la colocación de estas operaciones, simplemente a modo informativo, pues podemos ver que en el caso de las mutuales y el BCR, pues prácticamente están colocando la mayor cantidad de recursos del sector. Particularmente el sector mutualista ha colocado prácticamente el 70% de los recursos y el 30% pues básicamente se concentra en los bancos públicos. Esto pues lo señalamos con la intención de hacer un poco más evidente las enormes oportunidades que aún tenemos en el programa en cuanto a la participación de otros actores del sistema. ¿Qué ha pasado a nivel del presupuesto del FOSUBI para el año 2020 y qué nos espera para el año 2021? Es un tema que también tiene que llamarnos la atención. Y acá vamos a mostrar simplemente algunos resultados del año 2020 en cuanto a la situación presupuestaria, porque ha habido
algún grado de confusión, algún grado de desconocimiento, incluso de falta de comunicación por nuestra parte con relación a este tema. En el año 2020 se tenía en presupuesto la suma de 121.845 millones de colones, lo cual pueden ver en la segunda columna de este cuadro, compuesto por las dos principales fuentes de financiamiento que tiene el FOSUBI, particularmente el FODESAF con 117.445 millones y el impuesto solidario que tenía una proyección en transferencia de capital o transferencia de recursos para el BAMBI por la suma de 4.400 millones de colones. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con las transferencias de estos recursos? Es lo que pueden ver en la tercera columna. De recursos del FODESAF se recibió al cierre del mes de noviembre un total de 100.495 millones de colones. Del impuesto solidario, cuyo presupuesto, como vimos, era de 4.400 millones, no se recibió transferencia alguna y ya no se va a recibir. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Eso significa que si hacemos la comparación del monto incluido en el presupuesto y lo que realmente ha sucedido, podríamos decir que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda ha tenido efectos negativos de poco más de 21.000 millones de colones. Es la última columna que dice diferencia, donde podemos ver entre paréntesis esa suma de 21.350 millones de colones. ¿Qué significa esto? Esto significa que la caída en los ingresos respecto al presupuesto de inicio de año, pues representa o alcanza un 17,5%. Ahora, también tuvimos, y esto también pues es importante resaltarlo, tuvimos algún efecto compensatorio que nos llevó a los niveles de producción que se acerca a las 12.000 unidades que vimos en láminas anteriores por dos hechos. Primero, se incorporaron al presupuesto del 2020 recursos de periodos anteriores. Este es un concepto un poco confuso, pero básicamente los recursos de periodos anteriores hace referencia a fondos del FOSUBI, casos individuales o proyectos que por determinada razón no se utilizaron, casos anulados, entre otros, que se incorporan de un año al siguiente. En el año 2019 y para el año 2020 se hizo la incorporación de poco más de 6.300 millones de colones. Y por otro lado, tuvimos la particularidad de que para el mes de septiembre del presente año, el FODESAF y otras unidades ejecutoras de esta unidad hicieron transferencia de recursos al BAMBI, al FOSUBI, por la suma de 4.850 millones de colones. Estos 4.850 millones de colones tienen que ver con el superávit del FODESAF o superávit que algunas otras unidades ejecutoras a las que FODESAF les traslada recursos, pues no llevaron a cabo. Y la ley establece que de esos ingresos extraordinarios del FODESAF, pues al BAMBI se le debe trasladar el 18,07%. De manera que del efecto total de esos 21.350 millones de colones que hubo como caída respecto al presupuesto inicial, se logra compensar poco más de 11.175 millones en el año 2020. Eso de cierta manera pues nos ha permitido mantener la continuidad, no detener o no paralizar del todo las nuevas emisiones, las nuevas aprobaciones de casos individuales y de proyectos. Un hecho particular que también quisiéramos repasar, aunque sabemos la mayoría de ustedes lo conocen, tiene que ver con los efectos que generó el segundo presupuesto extraordinario aprobado en julio del año 2020. Este segundo presupuesto extraordinario contemplaba una disminución de poco más de 30.500 millones de colones para el Fondo de Subsidios para la Vivienda. Finalmente, y gracias al trabajo conjunto de las organizaciones como ASEMBI, de otras organizaciones como Finanvivienda, la Cámara, el trabajo que también pues, hizo el sector privado, el trabajo que ha hecho el Banco Hipotecario y su junta directiva, se logra
que ese recorte no se concretara en poco más de 30.500 millones, sino que quedó finalmente en 16.530 millones de colones de recorte, lo cual evidentemente pues tiene un efecto importante, pero no como el que se estimaba inicialmente. En recursos del FODESAF se deja de percibir o se aplica un recorte total de 9.300 millones aproximadamente. El impuesto solidario, como lo señalaba anteriormente, pues se redujo en un 100% de lo que estaba originalmente proyectado, y adicionalmente se aplica un recorte a algunos proyectos de bono colectivo que suman 2.800 millones de colones. Estas sumas nos llevan, por lo tanto, a los 16.530 millones de colones en recortes 2020. Ustedes se preguntarán cómo con un recorte de este tipo alcanzamos niveles de formalización similares a los del año anterior. Pues ya lo señalamos, la incorporación de recursos de periodos anteriores y las transferencias extraordinarias que hizo el FODESAF hacia finales del mes de septiembre. Lo cierto es que aún con la incorporación de esos recursos, vamos a terminar un año con una cantidad importante, con una cantidad que superará los 15.000 millones de colones en operaciones, tanto de casos individuales como de proyectos que no podrán ser aprobados, y que nos ha llevado al mismo tiempo a tener que tomar algunas medidas en cuanto a la priorización de los proyectos, el establecimiento de algunos criterios para definir cuáles operaciones individuales y cuáles proyectos estaríamos en posibilidad de aprobar en las 3 semanas que nos quedan del presente año. A nivel del presupuesto 2021, y ya para ir orientando la conversación hacia lo que nos espera el siguiente año, hago el siguiente repaso. El texto base del presupuesto 2021 que plantea el Ministerio de Hacienda a la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre de este año establece un recorte total de poco más de 48.800 millones de colones. Eso hubiese representado un 42% del presupuesto total del FOSUBI para el año siguiente, conformado en las dos principales fuentes de financiamiento, FODESAF, 45.200 millones de recorte prácticamente que se proponía, y el impuesto solidario hubo un recorte de poco más de 3.600 millones de colones. Ahora, ¿qué sucedió con esa propuesta? El jueves de la semana anterior se aprueba finalmente en segundo debate el presupuesto de la República para el año 2021, y logramos obtener algunas cosas como las que señalo en la parte inferior de esta diapositiva. Se logró la restitución de recursos para el FOSUBI por la suma de 28.000 millones de colones. El efecto total, que pues siempre es relevante, siempre es importante, ya no sería del 42%, en su lugar cae a un 18%, lo cual en medio de la situación actual pues no deja de ser positivo. Por otro lado, después de todos los esfuerzos que se han realizado, pues se logra quitar un mito de que el Banco Hipotecario de la Vivienda pues contaba con un superávit o contaba con recursos ociosos o recursos de libre disposición para compensar la caída en los recursos. Y principalmente se logra posicionar, a mi criterio, la importancia que tiene el sector construcción y particularmente el sector de la construcción de vivienda social. Puesto que en este análisis, que fue, por cierto, bastante objetivo, bastante minucioso, se ha logrado demostrar cuánto aporta el sector construcción de vivienda de interés social en términos de producción, en términos de empleo, en términos de recaudación tributaria, en términos de encadenamiento, lo cual pues claramente apunta a dos de los objetivos más importantes que tiene nuestro país, como son la reactivación económica y la generación de empleo. Al final de cuentas, después de todo este trabajo, el presupuesto para el año 2021 está quedando en la suma de 95.800 millones de colones.
Eso es un 18% menos que lo que estimábamos originalmente para el año, pero claramente pues con un efecto que nos obligará de igual manera, como sucedió en el año 2020, a tomar algunas acciones conjuntas. Esto para orientar un poco hacia dónde vamos en cuanto a la colocación de recursos para el siguiente año. Definitivamente hay una serie de retos en cuanto a lo que nos espera para el próximo año. Yo me permití simplemente hacer una lista de esos temas. Por supuesto, no están en orden de prioridad, pero a nuestro juicio son los aspectos más importantes. Los voy a ir repasando en orden de izquierda a derecha. En primer lugar, después de todo este proceso, no hay duda de que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda debe adentrarse en un análisis mucho más profundo, un análisis introspectivo que nos lleve a lograr mayor eficiencia. El hecho de que tengamos tiempos de entrega prolongados, prácticas en algunas ocasiones no muy positivas en cuanto al uso de los recursos, nos obligan definitivamente a mejorar en términos de eficiencia. El nivel de exigencia que vamos a tener y que ya estamos teniendo luego de toda esta discusión del presupuesto para el año 2020 y el año 2021, pues nos obliga a todos los que estamos acá a mejorar en términos de eficiencia. Ahora podríamos en la discusión tratar de identificar cuáles son los aspectos puntuales en los que estaríamos trabajando en nuestro siguiente plan estratégico, porque cada uno de estos elementos pues ya ha sido no solo incorporado en el proceso de planificación estratégica, sino que además pues está contando con un plan específico para llevarlo a cabo. Por otro lado, desarrollar la función financiera del Fondo Nacional de Vivienda o del FONAVI, pues representará también un reto importante, una prioridad institucional que no solo la hemos hecho expresa, sino que pues también ya nos encontramos dando los primeros pasos en esa línea y es muy probable que antes de que termine el año pues estemos anunciando algunos cambios importantes en cuanto a la función del FONAVI y poniendo a disposición del sector algunos productos. En términos de comunicación también, pues hemos visto en estos meses que tenemos una oportunidad importante, tenemos una falencia, tenemos una debilidad de que no alcanzamos todavía integrarnos como sistema que somos. De manera que, pues también en nuestro caso, hemos asumido el compromiso de mejorar en este aspecto y, por supuesto, incorporando a cada uno de los actores del sistema. En tiempos de espera también estamos en un proceso completo, una revisión integral, no solo de los procesos y no solo de los roles, sino también tratando de poner en su lugar las cosas que corresponde a cada uno de los integrantes del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. De manera que en el caso particular del banco, pues habrá necesariamente que soltar algunas cosas, ocupar y regresar a la posición de banco de segundo piso, por supuesto estableciendo los controles suficientes y necesarios para que nuestra actividad sea lo más eficiente posible. Ese es un aspecto puntual que van a ver próximamente desarrollado por medio de unos equipos y unas comisiones de trabajo que ya están funcionando. En términos de innovación, también hemos establecido dos líneas concretas de trabajo, una que tiene que ver con los productos y otra que tiene que ver con los procesos. En cuanto a productos, haremos una revisión completa del portafolio, el relanzamiento de algunos productos, unos que ya están en camino, otros que estarán listos para inicio de año, pero en definitiva, esta es una línea que para nosotros tiene bastante relevancia. Ya vimos cómo es posible, cómo los resultados del programa
de ingresos medios pues nos demuestran que haciendo cosas un poquito diferentes pues se puede llegar a mejores resultados. De igual manera, van a haber próximamente algunas acciones para darle sostenibilidad a este programa. Vamos a lanzar probablemente el fondo de avales también para estimular de cierta manera el crédito de vivienda. Y en términos de procesos, también pues el banco va a terminar un proyecto que ya había iniciado, pero que no hemos logrado implementar, y es pasar de un modelo funcional a un modelo organizacional por procesos, y que definitivamente va alineado con el objetivo de mejorar en tiempos de respuesta o promesas de entrega. Otro elemento importante que quisiéramos aquí también resaltar en términos de retos tiene que ver con la población objetivo. Estamos hablando básicamente de dos cosas. El sistema requiere, sin duda, una mejora importante en términos de la identificación de la población objetivo, principalmente de los beneficiarios del bono familiar para la vivienda. Y por otro lado, se requiere esfuerzos aún más integrados para lograr ese alineamiento que se requiere entre oferta y demanda. Siguiendo en el orden, quise resaltar el tema de procesos en este recuadro, porque cuando hablamos de procesos, pues también tenemos que incorporar no solo los procesos del banco propiamente, sino que también los procesos, algunos procesos de las entidades autorizadas que quisiéramos de cierta manera pues revisar de manera integral y de manera conjunta. Y también no hay duda de que a nivel de procesos hay un trabajo importante también que podríamos hacer con el sector privado en la construcción. Y ahora vamos a comentar un poquito más sobre algunas cosas muy puntuales en esos términos. En clase media, sin duda, el reto es darle sostenibilidad al programa, buscar algunas fuentes adicionales para fondear el mismo y lograr alcanzar esa sostenibilidad que el programa requiere. Es muy probable que en las próximas 2 semanas podamos inyectar unos recursos adicionales para sostener el programa más allá de los recursos que originalmente habíamos previsto. Y por otro lado, ya estamos también en un proceso que permitiría al BAMBI obtener algunos recursos del exterior para fondear y otros programas. Así como lo del fondo de avales que hace algunos minutos les mencioné. En términos de proyectos y alineado con la población objetivo, es necesario también, es importante, que el sistema estandarice, comunique y haga evidente cuáles son los criterios de priorización en términos de la inversión de recursos, principalmente los del FOSUBI. Es decir, criterios claros, precisos, objetivos, fáciles de entender para tratar de orientar la inversión, para tratar de definir cuáles son los proyectos que le interesan no al banco, los proyectos que le interesan al sistema y los proyectos que le interesan a nuestro país. Entonces, en esta línea, pues también vamos a trabajar en conjunto con ustedes, por supuesto, y previa consulta, algunos criterios que ya están establecidos de hecho, para que podamos hacer un trabajo mucho más ordenado, mucho más coordinado entre todos los integrantes del sistema, y que a la vez, pues el sector privado tenga claridad de dónde estamos hablando, en qué zonas nos interesa, más allá de lo que ya se conoce como distritos prioritarios. A eso le falta un componente y es lo que va a venir en estos criterios de priorización. En términos de calidad, nos hemos tomado las últimas tal vez 4 semanas para hacer una serie de revisiones en algunos proyectos, y hemos detectado la importancia de mejorar en tres procesos concretos que nos tienen que llevar a mayor calidad. El proceso de fiscalización por parte de las entidades autorizadas,
Ese es un proceso que vamos a tratar de revisar en conjunto con las entidades autorizadas. El proceso de inspección que está realizando también el Banco Hipotecario de la Vivienda va a sufrir ajustes importantes. Y por otro lado, vamos a intentar tener un mayor acercamiento con el sector privado para profundizar sobre las responsabilidades y el rol de los profesionales responsables y diseñadores de los proyectos para buscar oportunidades de mejora. No estamos diciendo con esto que lo que se ha hecho está mal, pero sí es evidente que tenemos algunas oportunidades de mejora importantes. Y es un tema que también individualmente vamos a ir abordando con empresarios y también vamos a abordar con las entidades autorizadas. Por otro lado, pues en términos de los sistemas informáticos del banco, aquí básicamente esto es un tema que ya está en camino. Ya nos encontramos en la etapa de desarrollo de la contratación de un sistema, un ERP, que nos va a permitir no solo integrar todos los sistemas que funcionan, en los que funciona el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el Sistema de Vivienda y otros, sino que también nos va a permitir obtener información relevante para la toma de decisiones que pues también ayudará en la gestión no solo de esta institución, sino también de todos los que forman parte del sistema. Y para ir terminando, definitivamente un reto importante que tenemos para el siguiente año está en términos de la continuidad de las operaciones y el ajuste que como sistema tenemos que tener a la nueva realidad que enfrentamos y que probablemente se extienda aún por el año 2020. Esto, muy resumidamente, en términos de lo que hemos identificado como retos importantes del sistema, puedo decirles que todos estos temas ya están en desarrollo, no son temas que están en el papel, ya son temas que se están trabajando y a los que evidentemente pues le iremos incorporando los cambios y los ajustes que el mismo sector nos pueda proponer. Así que yo con esto pues prácticamente voy terminando. Quería profundizar sobre otros temas, pero bueno, como les decía Marisol al inicio, estamos un poco ajustados de tiempo y quisiera más bien tener la oportunidad de compartir algunos criterios con ustedes. De mi parte, termino aquí la parte formal de esta presentación y quedo atento ante cualquier consulta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias, Dagoberto, por esta presentación y por bueno, la verdad es que nos complace muchísimo conocer la claridad de la gerencia sobre los retos que enfrenta el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda para los próximos meses y para los próximos 2 años al menos. Nosotros creemos que es urgente una mejora integral del sistema y nos complace, reitero, muchísimo saber que desde la gerencia del BANBI también existe esta claridad, que va desde los procesos, tiempos, plazos, seguridad jurídica, pasa por el uso eficiente de los recursos y no termina, sino que concluye hasta en la calidad de la vivienda que estamos otorgando a las familias de más escasos recursos. Antes de abrir un espacio para un par de preguntas, yo quisiera preguntarle si ya hay algún estudio o algún análisis de cuál va a ser la priorización de los proyectos para el 2021. Sabemos que vamos a tener un déficit o por lo menos una reducción del presupuesto que ronda los 20.000 millones de colones y no sé si existe la posibilidad de compensarlos como hicimos este año. Entonces quería preguntarle, ¿existe la posibilidad de compensarlos como ocurrió este año? Y si no, ¿cuál va a ser la priorización o si ya se está trabajando en esto para los proyectos? Sí, efectivamente, gracias Marisol. Efectivamente, no solo existe ya una serie de criterios de priorización para el año 2021, sino que ya los aplicamos también para el año 2020. Hoy casualmente estamos presentando a nuestra Junta Directiva la priorización para las siguientes 3 semanas. Con ese nivel de detalle vamos a tener que estar trabajando no solo para terminar este año, sino que para enfrentar el año 2021. Sí existen esos criterios de priorización. Evidentemente están sujetos a mejora, porque así es, definitivamente lo es,
pero tanto los casos individuales como los proyectos tienen ya un conjunto de criterios con los que estaríamos priorizando. Por supuesto que ese ejercicio se realizó con lo que nosotros conocemos como operaciones en la tubería, ¿verdad? Claramente nos queda hay un paso adicional y es lo que en este momento posiblemente el sector privado tenga en el proceso de maduración. No hemos llegado a ese nivel. Sin embargo, el mensaje en esto es que este ejercicio de priorización para los proyectos del año 2021 es bastante probable que tengamos que hacerlo de manera mensual, porque la situación va a ir cambiando. Yo les decía ahora durante la presentación que se logró la restitución de 28.000 millones de colones, pero bueno, eso es la incorporación apenas en el presupuesto, eso es poner 28.000 millones más en el papel, en el presupuesto, en las proyecciones o la autorización de gasto o inversión, que es lo que significa el presupuesto. Viene la siguiente batalla, que es tratar de lograr que esos recursos ingresen oportunamente al sistema, que ingresen oportunamente porque una parte se va a recibir como transferencia del FODESAP y esos 28.000 millones quedaron incorporados en el presupuesto 2021 como una transferencia de capital vía Ministerio de Vivienda. Y eso claramente pues tiene ciertos elementos a revisar y es el control que podamos ejercer para que los recursos entren de manera oportuna. En cuanto a criterios, sí existen, son sujetos a mejora y estaríamos haciendo un ejercicio con entidades y todos los involucrados del sector que tengan proyectos para tratar de afinarlo. Eso para atender a su primer consulta. Sobre la segunda, en cuanto a si existe posibilidad de compensación, realmente no lo veo en una condición similar a la que ocurre en el año 2020, por dos razones. Primero, para el año 2021 ya no vamos a tener la posibilidad de incorporar recursos, por lo menos de una manera importante, de periodos anteriores. Porque una de las primeras acciones que hemos tomado que tomamos durante este año era asegurarnos de que no hubiese un solo colón de periodos anteriores y por otro lado asegurarnos de aclarar el concepto del superávit, de manera que no va a existir la posibilidad de incorporar recursos del 2020 para el 2021 porque ya no existen. Estimamos que vamos a cerrar con una colocación del 100% al día 23 de diciembre. Sin embargo, esperaríamos lograr algunos cambios importantes para poder buscar esa compensación, obteniendo de pronto algún financiamiento del exterior. Justamente estamos en un trabajo muy puntual para hacer una modificación al artículo 35 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que le permitiría al BAMBI obtener recursos del exterior sin la necesidad de pasar por el proceso que todos sabemos es lento de aprobación de la Asamblea Legislativa. Y además, en el mes de enero estaríamos iniciando una serie de acercamientos con algunos organismos internacionales que eventualmente podrían transferirnos algunos recursos. Con el gobierno central también ya iniciamos un trabajo para lograr algún fondeo adicional que nos permita compensar esa caída en los recursos. Ok, muchas gracias. Vemos aquí, tenemos a don Juan José Umaña que levantó la mano. Vamos a solicitarle reactivar el audio. Ahí le estamos porque está sin. Ahora sí. Adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Marisol, y a todos los participantes. Dos consideraciones más que preguntas. Una es esto último que Dagoberto decía, de que, bueno, nos alegramos de que el recorte haya sido solo de 21.000 millones o 20.000 millones en lugar de 48.000. Alegramos entre comillas, hubiéramos deseado que no hubiera recorte, pero indudablemente pues hay que aceptar que el efecto de la pandemia afecta a todas las actividades de la vida nacional y nosotros no vamos a hacer la excepción. Pero hay que estar atentos a lo que mencionaba Dagoberto, de que esto es una autorización de gasto y que la implementación de que esos recursos lleguen hay que estar encima de eso y tenemos que estar todos vigilantes de que eso pues se lleve a cabo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que como un efecto colateral de la pandemia, y me parece que es un efecto positivo,
me alegra mucho ver que la gerencia del banco está pensando por primera vez en muchos años en la parte estratégica y con esa claridad que mencionaba Marisol de todos los procesos internos del banco. Y soy testigo de que esto ya está caminando. Nosotros, por ejemplo, teníamos cosas sin resolver en el banco que tenían varios años y en pocos meses hemos logrado que se resuelvan. Así que muchas gracias, Dagoberto. Yo espero que esto siga por esa senda y reiterarle el apoyo nuestro a la administración del banco en todo lo que ocupe para ir mejorando todos estos procesos y que a final de cuentas esto sirva para que el sistema se pula y sea un sistema cada vez mejor para beneficio de este país. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Juan José, muchas gracias. Yo creo que en algunas cosas es cierto, hemos avanzado, somos conscientes y particularmente soy consciente del camino que nos queda. Sí hemos avanzado, también creo que nos queda muchísimo y yo creo que eso lo hemos logrado pues conversando. Esos temas de los que usted menciona, efectivamente, pues no caminaban porque creo que no había comunicación o no había interés o lo que sea. Lo cierto es que seguían pendientes. Y creo que eso lo podemos lograr en tanto mejoremos nuestra comunicación. En cuanto al tema del presupuesto y la oportunidad en las transferencias para el año 2021, ya tenemos diseñada, porque ya está diseñada, una estrategia de control y de seguimiento. Y eso va a incluir el control político, que vamos a ejercer si es necesario, y el control social, que también pues, sabemos, incluso muchos de ustedes han aportado en esa línea. El riesgo más grande que tenemos en esto es que aún cuando contemos con el presupuesto, pues esas transferencias no ingresen de manera oportuna. Todos ustedes han sufrido durante los últimos, tal vez 4 o 5 meses de este año, la situación que hemos enfrentado de no poder aprobar, de no poder emitir nuevos casos, porque aunque teníamos el presupuesto, pues no teníamos el contenido, no se giraban los recursos. Y les puedo asegurar que de julio hasta el día de hoy, las transferencias han entrado el último día del mes. Nos están girando el último día del mes, lo cual nos pone en una condición muy delicada a nosotros como banco, pero particularmente a quienes están en primera línea de batalla, que son las entidades, que son los desarrolladores, que son las familias. De manera que es muy claro, efectivamente, Juan, que el otro año ese va a ser ese es el tema. Ya creo que dimos un primer paso, que era el paso del presupuesto. Ahora tenemos que concentrarnos en una estrategia que es definitivamente diferente para lograr que las transferencias se hagan a tiempo. Ya a lo interno tenemos muy claro qué vamos a hacer y ya están definidas también las acciones para la primera semana de enero, cuando tenemos que realizar esas solicitudes formales de transferencia de recursos para tratar de que esos dineros, pues esos 95.800 millones de los que hablamos, pues lleguen de manera eficiente al sistema y podamos claramente transmitirlos a ustedes. Okay, gracias. Vemos aquí a don Mario Sánchez, también con la mano levantada. Adelante, Mario, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, adelante. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Marisol y Dagoberto. La verdad que es muy satisfactorio ver con la eficiencia con la que se está trabajando y cómo poco a poco el equipo se va fortaleciendo. Vi en la lista de retos un montón y bueno, creo que sabes que en lo que nosotros podamos colaborar y servir, ahí vamos a estar, pero me parece, para meterle un poquitito de carga a los retos que tenemos de frente y aprovechando que están varios compañeros, creo que no tenemos que dejar de lado, y no sé si por ahí estaba escondido el tema, pero no podemos dejar de lado el impacto que va a tener el tema del IVA en la cantidad de viviendas, número uno, y lo segundo es el control y el cuidado que vamos a tener que tener las empresas. Digo esto porque recientemente estuvimos nosotros con el tema nuestro contable, financiero y fiscal, y sí hay un impacto importante, ¿verdad? Este año tuvimos que pagar en IVA una cantidad grande de plata que efectivamente no afecta a la empresa,
directamente, o más bien no la afecta en temas de márgenes de utilidad, pero sí la afecta mucho en el tema de cómo manejar esos dineros, cómo separarlos, cómo cuidarlos y cómo transferirlos. Digo, esto creo que va a ser importante que las empresas lo conozcan para que no se enfrenten posteriormente a algún problema de carácter fiscal, número uno, y segundo, si hay que dimensionar, habiendo recursos más limitados, el impacto que va a tener eso en la cantidad de viviendas que se van a tener o se van a dejar de construir, porque van a ser recursos que va a haber que transferir la Hacienda desde las empresas. Yo sé que hay una moratoria, no, mentira, una moratoria no, hay una exención de impuestos, pero solamente el de los servicios, ¿verdad? Todos los demás sí se tienen que seguir declarando. Entonces, me parece que es un tema que tiene su truco y que hay que incorporarlo entre los retos, porque para nosotros por lo menos es nuevo. Muchísimas gracias por todo, Marisol y Dagoberto. Con mucho gusto, Mario. Muchas gracias y gusto saludarlo también. Tomamos nota, porque para nadie es un secreto lo que dolió en el zapato a todos los que estamos aquí, la implementación del IVA, aún cuando fue una ley aprobada en diciembre del 2018. Y como sistema no fuimos capaces, no estuvimos listos, ni en la parte operativa, ni en la parte de sistemas, ni en esa claridad que este tema amerita. Así que yo no quisiera que nos suceda lo mismo para cuando tengamos que retomar el tema. Así que, Mario, le agradezco mucho por el recordatorio. Muchas gracias. No veo más manos levantadas, por lo tanto no tendríamos más preguntas. Vamos a ver, ¿alguien más? Si no, entonces cerramos el periodo de preguntas y respuestas. Yo quisiera hacer un par de comentarios finales. Sin duda yo creo que tenemos que, como sector, calar mucho más hondo aún en las autoridades y en los tomadores de decisiones, en los diputados y en los nuevos diputados cada vez que haya cambio de gobierno, para recalcar la importancia de la vivienda de interés social en Costa Rica y este programa del Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, que ha sido un programa exitoso que ha dado hogar a más de 300,000 familias en Costa Rica, 391,000 familias en Costa Rica, y que cuando vemos estas cifras de desempleo y pensamos en todas esas familias que posiblemente no van a poder pagar el alquiler de sus casas, sin hablar de otros detalles como ser dinamizadores de la economía y otros, no nos cabe duda de que el sistema tiene que fortalecerse y no pensar en ningún momento en limitar recursos o en traslado de fondos para otros programas o para otras iniciativas. La vivienda en Costa Rica es un programa líder en la región. En el caso de ASEMBI, nosotros siempre lo contamos con mucho orgullo y en realidad los países centroamericanos se sorprenden de cómo hemos logrado sostener este programa tan exitoso en Costa Rica. Así que yo creo que todavía tenemos que calar mucho más profundo, tenemos que comunicar mucho mejor a las autoridades cuál es el valor y cuál es la importancia de la vivienda de interés social y de los programas de vivienda de interés social. Y sin duda mejorarlo y comprometernos todos como parte del sistema para que cada día sea más eficiente, tenga menos trámites y sea las familias las beneficiadas en el más corto plazo y puedan tener una semilla para reconstruir sus vidas y para empezar la vida de una forma diferente. Así que muchas gracias, don Dagoberto, muchas gracias a todos nuestros asistentes, a los miembros de Junta Directiva de ASEMBI que nos acompañan, a nuestros asociados y a todos los amigos de ASEMBI y amigas que hoy están acá. Los esperamos en las próximas capacitaciones que tengamos y solamente le doy las palabras de cierre a don Dagoberto. Muchas gracias, Marisol. No, yo quiero nada más agradecerles y más que hacer una presentación, yo creo que lo importante es compartir esas ideas finales y fortalecer los lazos de cercanía que tenemos que tener como sistema. Sí les puedo asegurar de que todos esos temas que duelen, que interesan, los tenemos bien identificados y que estamos trabajando en eso, porque no quisiéramos que se nos vayan quedando simplemente en el papel. Falta muchísimo y yo nada más quiero
pues ir terminando, señalar que esos números que vimos al final y esos resultados no se pueden llevar a cabo solo por parte del banco. Yo tengo muy claro eso. Y tengo muy claro el valor del sistema, el valor que aporta a todos los que lo integran, y la única forma de sacarlo adelante es si nos unimos, como usted bien nos señala, Marisol. Así que yo solo debo reiterarle las gracias a todos y cada uno de ustedes por la paciencia, por el tiempo que también me han facilitado, y reiterarles que estoy aquí para tratar de hacer equipo. Y sé que el equipo completo también del banco poco a poco va captando esa idea, y no tengo duda de que el próximo año, pese a que algunos indicadores no nos dan mucho aliento, vamos a tener un buen año. Se los aseguro, y en eso, pues, con trabajo creo que es que lo podemos sacar. Así que agradecerles muchísimo, de verdad, por el tiempo. Ya tendremos la oportunidad de conversar sobre otros temas, de profundizar, de poderles mostrar lo que va a ser el plan estratégico y cómo vamos a lograr ese tipo de cosas. Porque, pues, también sé que son temas que se han vuelto repetitivos en muchas ocasiones en el sistema, pero no tengan duda de que los vamos a sacar adelante siempre que trabajemos como equipo. Así que muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes para todas y todos, y nos vemos en una próxima conferencia o conversatorio. Buenas tardes. Feliz fin de semana para todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.